precioso, histórico, un lugar donde ha estado aquí la famosa señora Evita Perón, pero también una mente brillante como pensadores tan grandes que nos pueden recordar las cosas gloriosas a través de hombres como Einstein. De la misma manera, creemos que es un lugar donde podemos reflexionar respecto a las cosas de Dios. No nos olvidemos que Dios ha creado todas estas cosas para que nosotros podamos, con ellas mismas, manifestar su gloria. Yo quería reflexionar con ustedes, y es tan importante que nosotros vayamos hoy día al libro de Hebreos. Quiero que sea parte conmigo en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, algo que me llamó poderosamente la atención. En Hebreos 11, versículo 32, en Hebreos 11, versículo 32, es tan impresionante que lo que quiero recordar es que no todo lo que nosotros leemos en la palabra inmediatamente cobra un significado, si lo veamos, y dice, en el 11:32 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados fuera de nosotros. Lo impresionante de la palabra, cuando hablamos respecto a la fe, sin duda tendremos que ir a el origen donde se establece la fe. Hablamos de Abraham, el padre de la fe. En Hebreos nos había recordado lo tremendo que va a hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de Rahab, y aún todavía continúa. Pero para entender hay que recordar qué es lo que le da a Abraham y qué es lo que hace a Abraham para que en un momento diga: y esto le fue contado por fe. Dios le habló, él recibió la palabra, él ejecutó en obediencia lo que se le fue dicho, y entonces viene algo tan impactante y dice en Génesis 12:2, dice, cuando Dios le va a depositar ahora la bendición, dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré tu nombre grande, serás de bendición, bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. La familia de Isaac, bendecida. Abraham es el diseño. Abraham, es decir, él recibe qué es lo que quiere Dios, entiende cómo lo quiere y cuándo lo quiere. Él no dice: será mañana, será el próximo año, me prepararé mejor. Simplemente él ejecuta, y esto es lo que Dios está esperando de nosotros, porque la siguiente familia bendecida es Isaac. Isaac es el que es enriquecido. Luego encontramos a Jacob. Jacob es el procesado y el transformado, y encontramos que Jacob es enriquecido y prosperado. Ahora vamos a ver, acuérdese, a pesar de que Jacob 3 veces 7 es engañado, a pesar de eso prospera. Luego viene la siguiente familia, José. Encontramos que José ahora sube al nivel de gobierno. No solamente entonces recibe el diseño, bendice a la siguiente generación, prospera, sino que ahora lo que hace es establece en gobierno. Luego habla de Moisés. Sin duda, Moisés nos habla de pasar de una temporada a otra, de la esclavitud a la libertad. Luego habla de Rahab, y así continúa. Rahab sin duda representa que por la fe es transformada, y todo aquello que había significado un sello de vergüenza, de destrucción, ahora es beneficio para toda su familia. Encontramos que habla de Gedeón, la cobardía, aún el concepto que uno mismo tiene respecto a sí mismo. ¿Cuántas veces no hemos sido nosotros personas que hemos dicho
yo no califico, no puedo, no me alcanza. Y es allí exactamente donde vemos la manifestación de que creer en la palabra nos va a ayudar a ser transformados, no a manifestar a alguien que no somos, sino lo que está ya dentro de nosotros. Por eso, cuando viene el encuentro divino, la declaración, y le dice, varón esforzado y valiente. Luego encontramos Barak. Barak, sin duda, es el valiente, pero que no actúa, al menos para trascender, si es que no hay la manifestación profética. Quien sostiene esa acción que yo quiero hacer en audacia, en obediencia. Encontramos a Sansón, quien vence básicamente la debilidad emocional, el desequilibrio emocional, donde las emociones, las afecciones y aún podríamos decir también lo que es áreas emocionales, pasiones juveniles que tienen que ser vencidas. Más que vencer él a los enemigos de Dios, él establece un ejemplo para nosotros que Dios ha establecido que nosotros seamos hacedores de su palabra, es decir, el diseño de Dios, el destino que Dios ha puesto en nosotros será alcanzado a través de vencer las debilidades. Por eso dice la palabra, cuando soy débil, entonces fuerte soy. Cuando encontramos a Jefté, aquellos que por alguna razón hemos sido marcados por las acciones, el accionar de nuestras familias, tal vez hay vergüenza, hay dolor, hay pecados secretos y secretos de familia que nunca se han hablado. Jefté era hijo de una prostituta, pero era un guerrero a la vez, un guerrero de Galat. Fue despreciado, fue segregado, y con todo él decide conectarse con aquello que Dios había determinado, y se conecta con el tiempo profético, y también a través de su fe vemos cómo él manifiesta la restitución. Había sido desechado, ciertamente sus hermanos, medios hermanos, no lo querían, la gente no lo quería. Luego él asume el liderazgo de una banda de gente de mal vivir, asume el liderazgo. Un hombre puede transformar el destino de muchos otros. Cuando Dios ha tocado mi destino, a través de mí, Dios va a tocar el destino de otros. Luego es reconocido y vienen todos los hombres representantes y ancianos de Israel y dicen, nosotros queremos que nos lideres y que seas parte de aquel que vamos a seguir. Y entonces viene la restitución. Por la fe también viene la restitución de lo que en realidad somos, no de lo que marca lo que hicieron mis padres, las vergüenzas, los fracasos, sino más bien lo que en identidad soy. Ahora encontramos David, sin duda, David tiene que vencer los terrores de la soledad, el desprecio paternal. Acuérdese que el Señor mismo dice, aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, yo no te voy a dejar. Tal vez la actitud de tu corazón y el sentimiento, el sentir es, ¿verdad? Pero yo no tuve lo que tú tuviste. No lo sé, pero una cosa te quiero decir. Quizás no has nacido, ¿verdad?, con la cuna que el otro ha nacido. La diferencia no está en lo que nosotros hemos sido provistos por el hombre, nuestras familias que con amor tal vez nos han dado, sino más bien la diferencia o la virtud está que cada uno de nosotros hemos sido sellados con un destino de parte de Dios. Usted tiene entonces 23 cromosomas de padre, 23 cromosomas de su madre, y usted tiene un sello de parte de Dios. ¿Cuál es ese sello? Usted no puede buscar afuera lo que está dentro. El sello de parte de Dios originalmente para el hombre es que Dios ha dicho que nosotros somos productivos, multiplicadores, llenadores de la tierra de su gloria, sojuzgadores, es decir, podemos llevar bajo la autoridad de la palabra cualquier circunstancia, y señoreadores. Nos convertiremos entonces cabeza y no cola, encima y no debajo. Si nosotros continuamos
con esto, vemos que David supera todo esto y la manera gloriosa como el de ser el último, quizás el que no había sido advertido, ahora él toma un lugar de preponderancia porque llega su tiempo. Yo proclamo que llega tu tiempo, llega un momento donde te descubren, llega un momento donde se manifiesta por el cumplimiento profético de los tiempos y las estaciones de Dios. Lo que estaba escondido en ti, el potencial que estaba escondido en ti por la fe, hoy es reconocible. Hoy va a ser reconocido. Aquellos que aún despreciaron, aquellos que aún hicieron a un lado y te escondieron y quizás ocultaron lo glorioso que Dios había puesto en ti, hoy se manifiesta con poder. Cuando habla de Samuel, habla de aquello que tiene que ser depositado en la presencia. Acuérdese, Samuel no fue formado ni siquiera por Elí, fue formado por la misma presencia. Elí era el sacerdote que estaba en decadencia. Elí ya no podía oír la voz de Dios. Ahora él tiene que oír la voz de Dios. Hoy día el Señor te dice, aunque no hayas sido instruido en la palabra y no haya quien te haya instruido de una manera profética, el Señor te dice, yo mismo te voy a instruir. Yo mismo quiero hablarte. Dispondrás tu corazón para poder escuchar el mensaje que yo tengo para ti, para revelar el destino que está dentro de ti. Y entonces, cuando encontramos esto, de que Abraham obedece, y la fe, esta parte del 11, el capítulo 11, termina y dice que ellos, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, dice, no recibieron lo prometido. ¿Cómo? Pero si estamos hablando que tuvieron logros. Es que la promesa no es solamente el logro personal. La promesa no es solamente que yo recibo el equilibrio, aún la bendición personal. La promesa es trascender. Por eso Dios recuerda y dice, es Dios de Abraham, Dios del diseño, Dios de Isaac, es la promesa, y Dios de Jacob, Dios de la restauración. ¿Se da cuenta lo que acontece aquí? Ellos no alcanzaron plenamente. ¿Por qué? Porque ellos no vieron la revelación del Cristo, lo que usted y yo conocemos, ¿no? Por eso el mismo Señor dice en Juan 6:63, declara, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu, son identidad y son vida, manifiestan productividad. ¿Qué necesitamos entender? Que lo que ellos han hecho, la gloria que hemos visto en ellos, el testimonio que ellos han alcanzado, buen testimonio, mediante la fe, mediante entender qué cosa quiere Dios, cómo lo quiere Dios y cuándo lo quiere Dios. Que ahora en nosotros es completada. ¿Por qué? Porque como ejemplos específicos son establecidos en la galería de la fe, para que cada uno de nosotros, en áreas donde nos quedamos cortos y decimos, yo no puedo, tengo mal nombre, iniciaron mal mis padres, me despreciaron, yo no soy fuerte, no califico, cuando veamos todo eso y podamos decir que si pudo Abraham, saliendo de un lugar donde ni siquiera estaba reconocido como de pueblo de Dios, y Dios puede transformarlo, ¿cuánto más por nosotros? Si Dios lo pudo hacer por Moisés, alguien que había perdido su identidad, habiendo sido marcado durante 40 años con una doctrina totalmente diferente, una enseñanza totalmente diferente, Dios lo puede hacer ciertamente por usted. Si Dios lo pudo hacer por alguien, por Rahab, que por prostitución había sido deformado su corazón, deformada su identidad. Yo no sé qué es lo que estás pasando, tal vez miseria, dolor, depresión, opresión, pero cree que con la fe puede venir la restauración, el equilibrio, y puedes conectarte con tu destino. Y entonces vemos lo tremendo de la fe para este tiempo. Necesitamos creer que Dios ha establecido la potencia de la fe en nosotros, de recibir qué quiere Dios para mí, cómo lo quiere y cuándo lo quiere,
¿Qué quiere Dios para usted? Que usted manifieste que es productivo. Eres en esencia productivo, aunque no están saliendo cosas de tus manos, eres en esencia productivo. Eres multiplicador, aunque parece que nada emerge de tus manos, de tu corazón. Tiene que cambiar la mente, tiene que cambiar esencialmente la mente, porque la palabra dice, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Cuanto más usted lee la palabra, cuanto usted más se conecta con el meditar, aún con el escribir, con el declarar la palabra, entonces va a ser transformado de una manera gloriosa en su pensamiento, y en su declaración finalmente se manifiesta en acciones. Tal vez te has quedado en el camino porque dices, no puedo, nunca pude. Conéctate con el diseño, inyecta de la palabra dentro de ti, y esta no va a volver vacía. Cuando nosotros entendemos que en el 22:40, cuando entendemos que hay leyes específicas, así como las leyes naturales para nosotros más, ¿verdad?, tangibles, hay leyes espirituales de la gravedad, de la inercia y muchas otras que son inviolables. Si nosotros queremos violarlas, ignorarlas, ¿verdad?, estas tienen su efecto, y tenemos que creer que lo que acontece, el violar estas leyes, trae consecuencias. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Si yo pienso que puedo subir a un tercer nivel y puedo lanzarme y que voy a vencer simplemente porque yo digo creo, no, todo lo que sube va a bajar. Pero de la misma manera también es la fe. La fe es la manifestadora de una ley superior. Le explico. Cuando nosotros creemos, lo vamos a ver. Cuando recibimos en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que creemos, lo vamos a hacer. De hecho, la palabra de Dios dice, así como piensa, así es el tal. Si usted dice que no puede, no va a poder. Si usted toma los ejemplos de todos estos hombres y mujeres de los cuales hemos hablado, que están establecidos en Hebreos 11, entonces tomamos la ventaja de recibir que ellos de una manera específica pudieron vencer la debilidad, pudieron vencer el límite. Y ahora, cuando nosotros vemos, dice, si hay leyes espirituales, también hay una ley, hay leyes espirituales que son invariables, son tan perfectas. Dad y se os dará. Perdonen y van a ser perdonados. De la misma manera, dice cuando le preguntan en Mateo 22:40, dice, ama a Dios y a tu prójimo, dice, en esto se cumple la ley y los profetas. Es decir, en esto está encapsulado el diseño de cómo va a ser desenvuelto todas las promesas y todos los principios y leyes espirituales que Dios ha establecido. ¿Qué quiere decir esto? Ya estamos terminando en esto. Cuando dice ama a Dios, relación vertical, la oración, la palabra, la sangre de Cristo, la oración ciertamente, el nombre, la fe, pero también la relación horizontal, que yo ame a mi prójimo como a mí mismo, dice. ¿Cuál es la manifestación de amor hacia mí mismo? Que yo no puedo vivir desconectado de Dios. Uno, a través de la sangre de Cristo, Efesios 1:7, Efesios 2:13, Hebreos nos dice que por la sangre de Cristo tenemos entrada ante el trono de gracia. Sí, pero yo tengo un problema con la manifestación generacional de mis padres. La palabra dice, 1 Pedro 1:18, declara, dice que por la sangre de Cristo hemos sido cortados de la vana manera de vivir de nuestros padres. Necesitamos entender entonces ahora que el amor, Dios es amor. ¿Cuál es su manifestación? De tal manera ama a Dios que envía la manifestación de su amor a Cristo, para que todo aquel que en Él crea fe, no se pierda. No habla de otro tipo de
perdición. Está hablando que no pierda la manifestación del diseño que está adentro. No está allá, no está afuera para que usted lo busque afuera. No está en un gurú que le va a enseñar cómo funcionan las cosas, sino está aquí adentro. Solamente el Señor poderoso, Dios eterno, a través de su Espíritu, lo puede hacer porque Dios ya lo depositó. La palabra misma declara, y la esperanza que no avergüenza. Es decir, ¿cuál es la esperanza? Lo que yo espero alcanzar. No va a salir avergonzado en eso. Por el amor, es decir, por la ley, ¿no? El gobierno de Dios que ha sido establecido dentro de mí a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a ayudar a manifestar eso. Yo proclamo sobre usted, donde hay llanto, donde hay desesperación, que se conecta con la fe, que sale de ese lugar, que sale de esa tristeza, que sales porque tú lo decides. Nadie lo puede hacer por ti, porque decides. Decide dejar ese lugar de tristeza, decide dejar ese lugar de dolor, decide dejar esa atmósfera de ruina, de depresión, de opresión, y conéctate con las promesas de Dios. La primera promesa sin duda es: el que cree será salvo. El que cree será salvo. Es decir, creo, me conecto con Cristo y soy arrancado de esa tiniebla, soy arrancado de esa ruina, soy arrancado de esa destrucción, de esa muerte, de ese espíritu de suicidio, de pobreza. En el nombre del Señor Jesucristo yo proclamo ahora sobre cada uno de los que están oyendo, viendo esto, que se desata una manifestación de poder a través de la fe, que viene sanidad sobre tus huesos, sobre tus tuétanos, sobre tus coyunturas, que la palabra se manifiesta con poder, que Cristo se manifiesta cuando dice que por las llagas de Cristo hemos sido sanados. Usted que está viviendo problemas cardíacos, aún problemas en la mente, en Cristo Jesús, declaro que hay una conexión, porque la palabra en Efesios 1:3 dice: bendito sea nuestro Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición en las esferas celestiales en Cristo Jesús. Hoy se desaten esas conexiones del cielo con la tierra y se conecta con su destino. Levántese. Declaro también que viene un tiempo aún a usted que está diciendo: ¿cuándo acontecerá? No estoy esperando demasiado tiempo. Declaro en Cristo Jesús que hoy se abre esa puerta. Hoy se abre esa puerta. En el nombre del Señor Jesucristo, una nueva temporada, un nuevo tiempo en el nombre del Señor Jesucristo. Levántate, levántate en el nombre poderoso del Señor Jesús. Un abrazo, shalom, y a seguir disfrutando de esta belleza. Viva la vida con expectativa, viva la vida agradecido en el nombre del Señor Jesús. Shalom.